Buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un viernes más en el que nos podemos reunir como congregación. Y vamos a estar compartiendo el estudio bíblico de hoy, que se encuentra en Zacarías, capítulo 2, versos del 3 al 5, el cual dice de la siguiente manera: Entonces el ángel que estaba conversando conmigo se dispuso a salir, pero en ese momento llegó otro ángel y habló con él. Le dijo: Joven, ve y dile a ese joven, Jerusalén llegará a tener tantos habitantes y tanto ganado, que será una ciudad sin murallas, porque yo mismo, que soy el Señor, seré su muro de protección, seré como una muralla de fuego a su alrededor, y además haré sentir siempre mi poderosa presencia dentro de ella. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por esta tarde que nos reunimos, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, gracias porque entendemos que tu palabra, Señor, oh Dios, es vida, nuestra vida, Señor Jesús, y creemos que tienes para nosotros una respuesta, una voz de aliento. Espíritu Santo, solo tú conoces nuestras necesidades y queremos pedirte de acuerdo a ellas. Atiende el clamor de nuestra alma, el clamor de oración que hacemos delante de ti en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, prepara los corazones y que podamos tener un tiempo especial en tu palabra y en tu presencia. Recibe tú, Señor, todo honor y toda gloria y toda alabanza y adoración, porque solo tú lo mereces, solo tú eres digno, solo tú eres bueno, solo tú eres Dios. Te amamos. Amén. Saben, este pasaje en particular que acabamos de leer, y que tiene un contexto muy particular, que es el contexto en el que Israel, o mejor dicho, el reino del sur, había sido llevado cautivo a Babilonia ya hacía unos 20 o 30 años antes, y en este periodo particular de la historia, en el que pareciera que como que no había respuesta de parte de Dios, quizás algunos habían pensado, bueno, Dios nos olvidó, y todo eso, el Espíritu Santo levanta a varios profetas, y entre estos levanta a Zacarías, hijo de Berequías, que era nieto de Ido, y que resulta ser que este Ido, el abuelo de Zacarías, había sido de los judíos que habían regresado a Jerusalén en el primer viaje, en el primer grupo con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es llamado por Dios a restablecer la adoración, el templo, a reconstruir el templo y la adoración al Señor. En este periodo, el abuelo de Zacarías se traslada a Jerusalén, y Zacarías nace en el territorio de Jerusalén. Ahora bien, años después, entre el primer periodo de Zorobabel y el segundo, que es el segundo periodo en el que Esdras inicia otro viaje y lleva otro grupo de gente hacia el pueblo, entre ese periodo, entre lapsus, entre Zorobabel y el periodo de Esdras, Dios le llama a Zacarías, que aparentemente era un joven, por la manera en que Dios, el ángel se refiere a él, y le dile a este joven. Ahora bien, era un periodo de mucha devastación, era un periodo de mucha desolación, era un periodo de mucha incertidumbre. Cuando uno lee Esdras y lee Nehemías, sobre todo Nehemías, uno puede entender la condición en la que estaba el pueblo en este periodo en el que la mitad, o mejor dicho, una gran parte de la nación había sido llevada no solo a Babilonia, sino a diferentes provincias del imperio que luego pasó a ser el imperio persa o medo-persa. Y en este tiempo en el que el pueblo está disperso y hay un pequeño remanente que está en Jerusalén, algunos que por fe y valentía se habían quedado, o porque eran los más pobres y los desamparados habían sido dejados, y otros porque Dios despertó el espíritu de Zorobabel y un buen grupo viajó con él. Entonces había este grupo pequeño, este remanente en Jerusalén, y este otro gran cantidad de la nación dispersa en diferentes lugares, pero todos conocedores de que Dios había dicho que un día Dios los iba a devolver, después de estos 70 años en los que Dios había dicho que iba, tú sabes, a establecer una corrección en la nación. Así que de pronto está el pueblo en este estado de desesperanza, quizás hasta de incertidumbre, porque 70 años es mucho tiempo. Veámoslo, nosotros tenemos algunos meses en cuarentena, y ahora nos están dejando salir un poco, y para algunos de nosotros ha sido sumamente extenuante, anímicamente, espiritualmente desgastante, mucha lucha mental, el tratar de mantenerte enfocado y con esperanza. Ahora imagínate 20, 30, 35 años en cautiverio, y con una promesa de que Dios había dicho que iba a ser solo 70 años. Aparte de que entendía el pueblo en este sentido que había sido devastador para la nación, porque había sido la consecuencia de la condición de la nación.
O sea, primero había caído el reino del norte y Dios había dado muchísimas palabras de advertencia y ninguno de su pueblo dividido había aceptado las palabras de corrección y advertencia, y cae el reino del sur. Y en este periodo de tristeza y desesperanza, pues está la palabra que Dios le da a Zacarías. Había sido un periodo que también era un periodo de purificación. O sea, había sido un periodo en que Dios había establecido volver a él el corazón de la nación. Porque Israel había vivido desde los tiempos en que salieron de Egipto en un continuo corazón dividido. En la mitad adoraban a Dios y la otra mitad por un tiempo lo adoraban y adoraban ídolos y copiaban hacían como propios los ídolos de las otras naciones. Así que en esta confusión espiritual se había ido desarrollando la nación año tras año por más de 400 años. Este periodo de corrección o de purificación del Señor, ¿saben? Es un periodo que dependía mucho realmente del pueblo. Es decir, ¿a qué me refiero eso? Que un periodo como en el que Dios inserta a la nación de Judá y lo empieza a purificar para confrontarlo con su propio corazón, la corrección o los resultados dependían realmente de cómo el pueblo aceptara la situación. ¿Por qué? Porque un periodo como este puede producir en un ser humano, por ejemplo, confusión. ¿A qué me refiero con eso? Que de pronto había mucha gente con esta gran pregunta: ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que esta es la vida que ahora nos toca vivir para siempre? Y es una pregunta válida, y aún en este tiempo es una pregunta válida, porque de pronto Dios te dio promesas, de pronto tú tenías proyectos, no solo personales, sino también a nivel de ministerio, y ahora estamos en esta condición en la que tenemos que usar mascarillas, en las que no podemos saludar a la gente que queríamos de abrazos, y que tenemos que mantener una distancia social de 2 metros, 1,5 metros, en fin. Así que de pronto la pregunta y la confusión es válida. Es: Señor, ¿será que te olvidaste de nosotros? Señor, aquí estoy esperando tus promesas. Señor, ¿será que esta es la vida que ahora nos toca vivir para siempre? Y es que es válido, pero también responde al hecho de que, ¿saben? Cuando no recibimos las respuestas de Dios en el momento que las queremos, es completamente normal que caemos en esta lucha mental. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. En otra palabra, es la seguridad de que lo que yo creo lo voy a recibir, pero es convicción en mi espíritu. Y eso hace que, ¿sabes? Como la fe a veces no se hace como tangible, entonces hace que por momentos yo creo y por momentos, Señor, hasta puedo declarar: Señor, yo te creo, Señor, tu palabra dice esto, y de pronto otros momentos estoy en esta incertidumbre: Señor, ¿será que nos recuerdas? Señor, acuérdate de nosotros. Así que yo pienso que puede que surja confusión en el proceso, y que seguramente surgió en el pueblo de Israel, que estaba en esta condición de exiliados o en cautiverio. Al final estaban en cautiverio ambos. Segundo, el conformismo. Saben, hay veces el conformismo se disfraza de resignación o de falsa piedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que por un lado yo puedo decir: ¿sabes? Sí, yo creo que Dios está al control, Él está al control. Y entonces hasta lo proclamo con esta actitud de la ungida de Jehová. Pero por dentro quizás estoy como Elí, que decía: ¿sabes qué? Es que Él es Dios, y que haga como bien le parezca. ¿Entiendes? O sea, es decir, al final yo digo: bueno, Él es Dios, yo no puedo torcerle el brazo, yo no puedo obligarlo a que cambie las cosas, así que haga como quiera. Pero es que una cosa es aceptar con gratitud, con esperanza, con expectativa, con fe en Él, su propósito, su voluntad, aunque no la entienda, pero sigo confiando en mi Redentor, porque Juan dice que en Dios no hay engaño, que en Él no hay tinieblas. Y otra cosa diferente es que yo asuma esa actitud fatalista, de que bueno, como le dijo la viuda a Elías, sabes, yo lo único que estaba haciendo era preparando un poquito de harina para dejarme morir. Y aquí estoy yo, bueno, Dios haga como quiera, si me quiere venir a buscar, que venga, si el rapto viene, si el anticristo viene, que venga, si los demonios van a reinar, que reinen. O sea, esta actitud fatalista que a veces algunos cristianos han asumido en este periodo de particular, que genera incertidumbre, claro. Pero que una cosa es la incertidumbre, otra cosa es que yo disfrace mi incomodidad, mi enojo y hasta mi frustración con Dios, con la situación, con una falsa piedad, con una resignación,
con un conformismo, una mentalidad de pobreza, una mentalidad mediocre en la que, ay, lo que pasa es que, bueno, esto ya está escrito, así va a ser, y por lo tanto ya no me proyecto, ya no sueño, ya no tengo esperanza, pero mi Redentor vive. Es que mi Redentor vive. Job, después de haber sido procesado largamente, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque no tenía certeza de cómo iba a cambiar su condición, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún de este polvo me va a levantar. Y eso es el resultado de otro elemento que de pronto les comunico un poquito adelante. Lo tercero que yo veo es que de pronto la actitud que podemos asumir, que es la tercera actitud que veo, porque una es, le decía, la de confusión, otra es la de conformismo disfrazado de piedad y de falsa humildad y de resignación, o es el reconocimiento y la entrega total. ¿Y a qué me refiero con reconocimiento? Uno es el reconocimiento de mi condición. Dios permitió que Israel fuera procesado para que Israel entendiera que ellos habían sido responsables de la disciplina del Señor. Dios les había advertido cuando los sacó de Egipto, cuando los llevó al monte Ebal y al monte Gerizim. Les digo, miren, si ustedes obedecen a Dios, si ustedes son fieles a Dios, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes obedecen mis palabras, si tú cumples mi mandamiento, yo te voy a bendecir, vas a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito tus trigos, bendito tus animales. Bueno, Dios le había dicho, te va a ir bien, hermano, te va a ir bien, pero si tú me dejas a mí, y si tú me haces a un lado, maldito serás en el campo y maldito serás en la ciudad. Y empieza Dios a decir las bendiciones y las maldiciones. Y fueron leídas, no solo en los tiempos de Moisés, fueron leídas en los tiempos de Josué. Porque cuando Josué introduce al pueblo, antes de introducirlo, él los llevó al monte de Ebal y de Gerizim y volvió a leer las bendiciones y las maldiciones. Y cuando yo reconozco que de pronto nuestra nación ha pecado, que de pronto yo, claro que sí lo he hecho, como persona he pecado, que mis acciones y que las acciones de mi nación y que las acciones de las naciones quizás nos tienen en esta situación. Y decimos, Señor, tú eres justo. Y si esto es necesario para que el corazón de la nación, del mundo, de Panamá se vuelva a ti, Señor, gracias. Porque aunque mi carne no quiere doblegarse, Señor, yo entiendo que esto responde a tus buenos planes y tus planes siempre son los mejores. Tus planes siempre son fabulosos. Entonces la pregunta que uno debe hacer es, Señor, ¿qué actitud estoy asumiendo ante este periodo? Porque ¿qué actitud asumió el pueblo de Israel? ¿Qué actitud estoy asumiendo yo? Es una pregunta y es una revisión que no solo basta que yo la haga hoy y la haga en 3 meses, es una revisión que necesito hacer continuamente, porque mi carne lucha, mis emociones luchan, la situación lucha para, tú sabes, bajar mi ánimo, para desconectarme de mi eterno Padre y sacarme de su realidad y decir, oye, esto es tan tangible, esto es tan difícil, y que no estoy diciendo que no lo sea, claro que lo es. Pero cuando nosotros hacemos la revisión y decimos, Señor, creo que me estoy desconectando de ti. Espíritu Santo, necesito que avives el fuego de tu presencia en mí nuevamente. Entonces entro a su recámara secreta y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público, pero mientras tanto en el secreto renueva mis fuerzas, renueva mi visión, renueva mi ánimo y dice, hija, yo sigo reinando en mi trono de justicia. Y entonces puedo decir, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque se ha quitado el producto del olivo, aunque las vacas sean quitadas de la majada, aunque con todo eso yo me alegraré en Jehová. Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es que este revisar me lleva a entender la visión de Dios, que es una visión eterna, porque es que Dios no ve solo el pedacito que Nina ve, el pedacito que usted y yo vemos. Él ve la historia completa, Él tiene el panorama completo y Él entiende que este proceso responde a este otro y este otro va a producir esto otro. Y entonces cuando yo percibo a mi Dios como lo que es el Dios consecuente, que no miente, el Dios que dice yo he dicho y yo haré, el Dios que dice bendito el varón que confía en Jehová, porque ese varón será como árbol plantado junto a las corrientes, que dará fruto en todo tiempo, que no verá cuando venga la sequía. ¡Ah, qué fantástico! Cuando yo empiezo a ir a Él y esa revisión de Él llega a mi alma, entonces sus promesas toman vida nuevamente. Porque ¿cuáles son las promesas de Dios? Porque ¿cómo las veo? ¿Será que es que Dios no tenía nada mejor que hacer y por eso nos dejó la palabra? ¿Será que Dios estaba en el negocio ilusionando a las personas? Para nada. A mí me encanta ver a este Dios en la palabra, que de pronto le dice un día a un hombre impío llamado Jeroboam, mira,
papito, sobre el altar que estás inaugurando, un día van a quemar huesos de sacerdotes porque tú has volteado el corazón del pueblo a la idolatría. Y me encanta saber que 700 años después nació un rey llamado Josías, que cumplió al pie de la letra la palabra profética dada a un hombre impío porque había volteado su corazón en contra de Dios. Y es que nuestro Dios no es deudor de nadie. Es que nuestro futuro en Él es presente. Es que el Dios de Zacarías, el Dios de Isaías, el Dios de Elías, el Dios de Josué, el Dios de los ejércitos es nuestro Dios. Y cuando uno lee las palabras que le dijo a Zacarías a través de ese ángel que le dijo, dile a este joven que Jerusalén llegará a tener tantos habitantes y tanto ganado, que será una ciudad sin murallas, porque yo mismo que soy el Señor seré su muro de protección, seré como una muralla de fuego a su alrededor y además haré sentir siempre mi poderosa presencia dentro de ella. Y esas palabras a mí me dan esperanza, porque el Dios que le habló esas palabras a Jeremías cumplió su palabra. Hoy día la nación de Israel es una nación, no está dispersa. 1, 2, hoy día la nación de Israel no solo es una nación, es una potencia en el mundo. Y el Dios de Israel es mi Dios. La pregunta que de pronto tenemos que hacernos es ¿cómo estamos percibiendo a Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo estamos asumiendo este desafío de estar en este proceso de cuarentena, de aislamiento, de incertidumbre? Porque la existe. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Estamos viendo más el proceso o estamos viendo al Dios del proceso? Porque cuando entendemos que el Dios de Zacarías, el Dios de Israel es nuestro Dios, que siempre cumple sus promesas. Porque cuando nos mantenemos con la mirada puesta en Él, fija en Él a pesar de las circunstancias. Porque cuando vamos a su palabra y comprobamos que lo que Él prometió a Israel lo cumplió y lo que nos ha prometido lo cumplirá, entonces nos vamos a llenar de esperanza, sabiendo que Dios está sentado sobre juicio y justicia y cumplirá sus propósitos en nosotros, que lo que Él ha dicho, Él lo hará, porque Él no miente ni se arrepiente. Entonces podemos decir, uy, qué fantástico es nuestro Dios, que siempre nos sostiene, que siempre nos valida y que siempre nos protege. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si decimos, Jesús, gracias? Porque entendemos que nuestro Redentor vive. Y que aunque no sabemos cuándo termine el proceso, Señor, decidimos confiar en ti. Porque sabemos que tus procesos responden a tus propósitos. Y tus propósitos, Cristo, siempre son los mejores. Te amamos, Príncipe de Paz. Te bendecimos y te damos honor a ti. Gracias. Amén.